el apóstol Pedro, en su primera lectura, nos regala una bellísima oración en la que recoge su testimonio de fe, comparte con nosotros lo que significó para él la persona de Jesús y el efecto real en nosotros de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Por eso comienza su plegaria, su oración, así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva, una herencia incorruptible, reservada en el cielo a ustedes, que mediante la fe están protegidos con la fuerza de Dios. Esta oración abarca los 3 primeros capítulos de esta carta, pero aquí, en estos versículos iniciales, recoge lo sustantivo, lo esencial de lo que con la pasión, muerte y resurrección de Jesús hemos vivido. De hecho, San Juan dirá esta frase, que es la que Pedro amplía posteriormente en su carta. Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todos los que crean en Él tengan vida. Es decir, que la Pascua que celebramos no es sino la concretización de la misericordia de Dios, que quiere que nosotros creamos en Él para salvarnos, para darnos esa herencia incorruptible, la que nadie nos podrá arrebatar, intachable e inmarcesible. Una esperanza que es viva, es eficaz, y que si la asumimos como debe ser, nuestra vida tendrá que ser muy distinta a lo que en general en los tiempos actuales estamos ya viendo en muchos que nos decimos cristianos y católicos. Cuando nosotros asumimos esa esperanza viva en Jesús y dejamos que Él sea el que actúe en nosotros por la fe, la experiencia de la primera comunidad cristiana que acabamos de escuchar en la carta, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos muestra cómo sí es posible vivir con coherencia la fe. Los primeros cristianos, dice Lucas, que es el autor de esta carta, que los primeros cristianos todos perseveraban, pongan cuidado y atención a estas características de la primera comunidad cristiana. Perseveraban primero en la enseñanza de los apóstoles. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. Es decir, había una doctrina, había una catequesis, había una escuela de fe que los apóstoles proponían a todos a los ciudadanos, a los judíos inicialmente, para que conocieran al Señor. Es la misma enseñanza que los apóstoles de hoy estamos llamados a anunciar y el pueblo cristiano a acoger.
les habla un obispo, sucesor de los apóstoles. Entonces, en una diócesis el obispo hace las veces del apóstol y los fieles deben estar atentos a la enseñanza del apóstol, que no son mis palabras, que no pueden ser mis intereses, sino que son las palabras del Señor y el querer fundamental de Dios. Que ustedes se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad. Primera comunidad cristiana, entonces, estaban atentos a la enseñanza. Créanme que uno como pastor, Padre Omar como rector del templo, los párrocos en general, a veces nos da tristeza cómo los fieles cristianos hoy son esquivos a la escucha de la palabra, a la escucha del magisterio, es decir, a estudiar el magisterio de la iglesia. Somos muy esquivos, que estamos muy ocupados, que no tenemos tiempo, que trabajamos, que tenemos obligaciones en la casa, pero para otras muchas cosas sí hay tiempo. Pero para la escucha de la enseñanza de las verdades fundamentales nos puede estar faltando mayor asiduidad y compromiso. Y por eso, como nos dirá después Pedro, no somos capaces de dar razón de nuestra fe. Es la tarea que debemos asumir, ser capaces de dar razón de nuestra fe. Pero como no nos preparamos en las enseñanzas de los apóstoles, es decir, de la iglesia en general, nos cuesta a veces dar respuestas a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes que nos pueden estar planteando preguntas complejas para la respuesta. La primera comunidad cristiana, movidos por la fe, perseveraban en la escucha de la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión, es decir, se sentían un solo cuerpo, una sola familia. Es otra tarea que, vivida la Pascua, nos debiera quedar, trabajar por ser una sola comunidad. Era la comunidad que perseveraba en la fracción del pan. Perseverar en la fracción del pan tiene dos connotaciones en este texto de los Hechos de los Apóstoles. Primero, la celebración litúrgica, la Eucaristía, para recibir el cuerpo y la sangre del Señor, la fractio panis, la fracción del pan. Ese mismo momento que llevó a que los discípulos de Emaús reconocieran a Jesús, lo reconocieron en la fracción del pan. Entonces, la primera comunidad cristiana perseveraba en eso. Nosotros hacemos cálculos a veces en nuestra iglesia colombiana, en nuestra arquidiócesis, y lastimosamente nosotros podemos decir que habría un promedio de unos 15% máximo, siendo pues muy positivistas, de personas que, siendo católicos, vienen a la fracción del pan. O sea, si tenemos una parroquia de 30.000 habitantes, si acaso nos llegan 3.000. ¿Qué se hicieron los demás? ¿Para dónde se van? ¿Por qué no vienen a la fracción del pan? Es una tarea también que nos toca recuperar. Y en esta Semana Santa, que las calles se llenaron, los templos se llenaron, qué bueno que subiéramos ese compromiso de darle continuidad a asistir a la fracción del pan, que va también muy unida a la otra connotación, la solidaridad. Fíjense que el texto dice que en la primera comunidad nadie pasaba trabajos, todo lo ponían en común, se ayudaban los unos a los otros, lo repartían todos, en especial para con los más pobres y necesitados. Era la comunidad modelo que la Iglesia, a partir de este texto, nos lo deja también para nuestra reflexión. Y hay un último elemento que también es fruto de la Pascua. Los hermanos perseveraban en la oración. En la oración, o sea, en ese dar espacio al Espíritu Santo en la vida de todos. Qué bueno que esta comunidad católica, como recogiendo lo que vivimos en la Semana Santa 2023,
pudiéramos aplicar estos rasgos, estas características de los primeros cristianos. Perseverar en la enseñanza de los apóstoles, perseverar en la vida común, en la familia, un solo cuerpo, perseverar en la fracción del pan, perseverar en la oración. Si lo hacemos así, lo que escuchamos en el Evangelio puede volverse una hermosísima realidad. Para con Tomás, el incrédulo, hacer la más bella profesión de fe que en el Nuevo Testamento encontramos: Señor mío y Dios mío. Aquel que primero dudó, aquel que pidió pruebas tangibles para creer, al encontrarse con Jesús, no pudo menos que decir: Señor mío y Dios mío. Su fe se hizo robusta, su fe lo hizo testigo, su fe lo hizo misionero. Vamos a continuar esta Eucaristía, que es también la expresión máxima de la misericordia del Señor. Recuerden lo que dijo Pedro, en la lectura que acabamos de escuchar. Bendito sea Dios Padre, que por su gran misericordia nos ha dado una esperanza nueva. O sea que nosotros vivimos es gracias a la misericordia de Dios. Esa misericordia la imploramos por todos y cada uno de nosotros, para que nos regale la paz que este mundo necesita, y que ustedes hoy, vestidos de blanco, están significando, están haciendo con su vestido de blanco hoy esa expresión de la confianza en la acción divina, a partir de un bautismo que nos hace a todos testigos del amor y de la misericordia del Padre Celestial. Amén.